9:37 de la noche. Vamos a tener vía telefónica a Giovanna De Michele, internacionalista. Como ustedes saben, en Venezuela falla muchas veces el internet y las conexiones no se pueden hacer o el internet se cae, no se sostiene, pero es muy importante una afirmación que hizo hoy Giovanna De Michele en la página web Efecto Cocuyo, donde señaló ante la firma del acuerdo de paz en Colombia la posibilidad que sectores de la FARC siembren en territorio nacional, en territorio venezolano, algunas células de la FARC. Buenas noches, ¿podríamos extendernos en esto, Giovanna De Michele? Buenas noches, ciudadanos, sí, con muchísimo gusto. Yo manifesté, y lo repito, que tengo una profunda preocupación por la posibilidad de que algunas de las células de la FARC que manifestaron su desacuerdo con el convenio que se logró con el gobierno de Juan Manuel Santos, se nieguen a entregar las armas y se nieguen a abandonar la lucha armada, ¿ok? En ese escenario, pues habría varias posibilidades. Una de las posibilidades es que ellos decidan permanecer en la selva colombiana y desde allí mantener activas sus operaciones. Otro escenario sería que ellos comiencen a buscar zonas de alivio y zonas de operaciones en el territorio de los países vecinos. Entre ellos estaría, por supuesto, Venezuela. Esto con el agravante de que ya desde hace unos cuantos años atrás se ha venido denunciando la supuesta presencia de grupos irregulares en territorio venezolano. Y digo grupos irregulares con toda la intención, porque esto incluye tanto a guerrilla de las FARC y eventualmente del ELN, como a grupos paramilitares. También me preocupa el hecho de que con la aplicación del acuerdo que se logró entre el gobierno y las FARC, se van a activar lo que el documento llama las zonas veredales, que son estas zonas donde estarán algunos de los campamentos de los que pasen a ser guerrilleros y donde entregarán sus armas. En la frontera entre Venezuela y Colombia, en una zona muy cercana al territorio venezolano, habrá 4 de esas zonas veredales y un espacio que definen punto. La diferencia entre la zona veredal y el punto es que la zona veredal reúne varios campamentos y el punto reúne un solo campamento. Dicho en resumen, habrá 5 zonas en las cuales se conocerá oficialmente la presencia de integrantes de la guerrilla de las FARC, ¿ok? Eso a mí me llama la atención y me preocupa porque no he visto ningún movimiento por parte de las autoridades ni regionales ni nacionales en Venezuela para tratar, digamos, de evitar un eventual traspaso de estas personas al territorio venezolano. Es decir, perdón un momentico, hasta ahora no ha habido ninguna manifestación de parte del sector militar, porque lo que es preocupante también, Giovanna, y usted recordará que se habló y se habla continuamente de que el ELN opera en Colombia desde Venezuela. Sí, así como se decía y se dijo muchas veces que el señor Rodrigo Londoño, el Timochenko, estuvo mucho tiempo en territorio venezolano y comandaba a las FARC desde territorio venezolano. Todo eso se ha dicho desde hace muchísimos años atrás y hasta estos momentos, yo insisto, yo particularmente no he visto ningún pronunciamiento de la institución militar venezolana con relación a este asunto. Giovanna, pese a la euforia vivida el día de ayer con aquel momento histórico que vivieron los colombianos, una reciente encuesta indica que todavía existe un 19% de posibilidad de los encuestados de cambiar su intención de voto y el 21% de los encuestados expresó no saber si va a votar o que no votarían. ¿Usted piensa que el gobierno acertó bajando ese umbral con el que el plebiscito se aprobaría de una manera mínima, con un mínimo que se bajó de 25% al 13%? Sí, fíjese, yo creo que el plebiscito es, digamos, el cumplimiento de una promesa que hizo Juan Manuel Santos desde el momento que comenzó el proceso de negociación con la FARC, ¿ok? Pero debemos recordar que el plebiscito no tiene un efecto vinculante, es decir, el resultado del plebiscito no es determinante para las acciones que a futuro van a seguir el gobierno y las FARC.
Después de haber visto el acto del día de ayer, después de haber visto el apoyo de la comunidad internacional, después de haber visto la majestuosidad del evento en el que inclusive participaron las Fuerzas Armadas, participó la aviación de Colombia, me cuesta mucho pensar que aún con un resultado adverso el gobierno colombiano pudiera detener la aplicación del acuerdo o pudiera dar un paso atrás en la aplicación del acuerdo. Yo pienso que el plebiscito es, insisto una vez más, es honrar un compromiso que asumió Juan Manuel Santos, pero creo que este acuerdo no tiene marcha atrás. De una forma u otra, lo que está contenido en el acuerdo se va a implementar en Colombia. Esa es mi percepción. Giovanna, para cerrar la idea del comienzo de esta conversación, siempre se ha hablado como de un territorio de nadie entre Venezuela y Colombia. Continuas denuncias de habitantes, de secuestro, de trasiego de armas, de hombres, también inclusive de paso del narcotráfico. ¿Hay un cambio en la protección de nuestra frontera o es meramente declarativo y propagandístico? Yo creo que no lo hay, yo creo que es meramente propagandístico y creo inclusive que hay un efecto perverso que debe llamar mucho la atención. Fíjense, la frontera entre Venezuela y Colombia estuvo prácticamente un año cerrada y estuvo cerrada supuestamente para evitar actividades ilícitas como el tema del contrabando y todo demostró que el cierre de la frontera no permitió terminar con el contrabando, que del lado colombiano se seguían encontrando productos que entraban a ese país por vía ilegal y que eran vendidos en territorio colombiano, lo cual hace pensar que lamentablemente, probablemente algunos sujetos de la Fuerza Armada, que espero sean excepcionales, que sea una gran minoría, pudieran estar, digamos, ya participando en redes de contrabando, en redes de actividades ilícitas. Y eso es más bien preocupante porque lejos de garantizar la seguridad, el resguardo del espacio de frontera, vemos cómo pudieran estar, digamos, favoreciendo lo ilícito en la zona, ¿no? Y usted tocó algo que a mí me parece fundamental y que no debemos dejar de lado, es el tema del narcotráfico. Aún con el acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, sabemos lo rentable que es el narcotráfico y sabemos la inmensa cantidad de dinero que las FARC van a necesitar cuando comiencen ya sus actividades en el terreno político. Una campaña política es sumamente costosa y cuesta creer, cuesta pensar que efectivamente las FARC vayan a renunciar a esa fuente de ingreso tan extraordinaria que representa el narcotráfico. Una de mis inquietudes también es, ¿será que se pensará en la posibilidad de mudar el narcotráfico hacia el territorio de los países vecinos y entre ellos, por ejemplo, hacia el territorio venezolano? Ya hace muchos años atrás hubo en Venezuela, inclusive desde antes de que llegara Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela, hubo denuncias de actividades del narcotráfico colombiano en la zona de la Alta Guajira. Me pregunto, ¿eso se desmanteló? ¿Eso se acabó? ¿Se han tomado previsiones para que eso no suceda? Esa es una de mis grandes inquietudes. Han circulado por los medios de comunicación y por las redes sociales imágenes de los guerrilleros de Colombia, de las FARC, celebrando el día de ayer en el campamento del Diamante, en Caquetá, precisamente, y se les entrevistó a algunos de ellos. Ellos manifestaron una gran preocupación por el proceso de reinserción después de tantos años de guerra en el que es lo único que ellos aprendieron a hacer. Algunos de ellos, al parecer, indicaron que preferían no quedarse en Colombia, sino pasar a la frontera. En este caso, ¿usted cree que esa sería la opción que tomarían algunos de estas partes que han estado asociadas con las FARC? Sí, lo veo como un escenario altísimamente probable, sí. Le doy un altísimo margen de probabilidad. Bueno, Giovanna Michele, pudiéramos decir, la paz en Colombia y la inestabilidad en Venezuela.
Sí, hay un cliché en el que se repite mucho de que la paz de Colombia es la paz de Venezuela, y yo en estos momentos, hoy, cuando estamos a 27 de septiembre del año 2016, me atrevo a decir que no necesariamente es así y no necesariamente tiene que ser así. Ojalá fuera realmente cierto que la paz en Colombia represente la paz en Venezuela, pero yo creo que para eso el Estado venezolano debe prepararse, y no veo ninguna preparación, no veo ningún preparativo en ese sentido. Muchísimas gracias, Giovanna Michele, por haber aceptado nuestra llamada. 9:47 minutos. Breve pausa y seguimos con ustedes.